Buenas tardes a todos. Os agradecemos que hayáis llegado hoy a despedir la temporada de divulgadores, porque ya como hace tanto calor, empieza la Feria del Libro y hay que irse allí a la Feria del Libro. Muchas más cosas. Iba a venir Revenga hoy, pero creo que sigue todavía por Sudamérica, estaba por México y tal en sus viajes, y nos dijo que no podía venir, y Manuel Berrocal se ofreció, Chico para Todo, se ofreció a darnos una conferencia que, bueno, sí, que esta semana es Chico para Todo. Sí, exactamente, porque el jueves en Casa de Cantabria. Cantabria también nos falló el ponente, me tocó a mí también. También estuvimos allí escuchando otra conferencia suya. Pero bueno. Así que, bueno, no tenemos PowerPoint porque esto ya es el final de la temporada y no da tiempo a preparar ya mucho más. No, pero esperemos que os guste su conferencia sobre música rock y satanismo. Sí. Ya conocéis a Manuel, no le voy a presentar más veces porque está aquí con me tenéis ya muy visto. Entonces, bueno, pues le vamos a dejar que empiece la conferencia y luego ya, pues, si tenéis prisa, no os vayáis porque va a haber un sorteo, que tengo ahí en el coche unas cosas para vosotros. Cuando termine la conferencia no os vayáis, seguid bebiendo a una cosilla más y yo vuelvo y hacemos unos sorteos. Así para que os llevéis un regalo de divulgadores a los que habéis estado viniendo aquí tanto tiempo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Reconozco que cuando me comentó María José que tenían el problema de que hoy no había ponente, pues dije eso de, bueno, voy para allá. No hay mucho problema. Y quisiera contaros algo que parece que no, pero cada cierto tiempo sale a relucir. Siempre tenemos una característica y pensamos que todos esos temas que estamos habitualmente acostumbrados a oír en el mundo del misterio, por llamarlo de alguna manera, son cosas que, bueno, que tienen una base, pero en realidad son un poco como el monstruo del lago Ness. Es decir, que todos los años en verano sale porque no hay mejores noticias. Pues esto es un poco lo mismo. Hay temas que son recurrentes y por mucho que nos empeñemos, repetitivamente van saliendo, aunque se haya dicho 1000 veces y se haya explicado 1000 veces que no tienen base ninguna. Pero lo cierto es que nosotros vivimos de mitos, creamos mitos a lo largo de la historia. La gran diferencia es que los mitos antiguos, aquellos del mundo griego, romano y demás, detrás había una enseñanza para que la gente entendiera y comprendiera un poquito lo que ocurría en su vida. Y los mitos que hoy tenemos son basados principalmente en manipulación, tanto política como religiosa habitualmente, para querernos meter miedo. Y es así, porque hay que entenderlo claramente. La mayoría de los mitos que hoy en día tenemos de forma reiterativa se fundamentan en la nada. No hay una razón que la justifique, nada más que el hecho de que hablamos de un tema que por razones religiosas, en un momento determinado, la mayoría de las veces, han salido a la luz, alguien ha empezado a contar una serie de historias y pasado un cierto tiempo, pues bueno, se da por base que eso es real y continuamente vas a tener señores que cada cierto tiempo te cuentan la misma historia. Y se creen que están descubriendo América cuando en realidad lo único que están haciendo es repetir todo tipo de manipulaciones existentes, ya sea por grupos religiosos o grupos políticos. Y en este caso estamos hablando de un caso de estos. La manipulación realizada en su momento contra la música rock, de origen claramente religioso, ha creado toda una mitología falsa establecida que es la base en un momento determinado de que se repita continuamente. ¿Por qué se repite? Por un lado, porque hay personas que les interesa seguir dando a conocer esa historia para conseguir meter ese miedo y que la gente vaya hacia sus creencias religiosas y así, de alguna manera, les mantenga, porque claro, toda creencia religiosa, si no tiene un cierto grupo de seguidores, no sobrevive económicamente. Y por otro lado, seamos sinceros, porque la estupidez humana tiene una característica, y es que necesitamos que nos cuenten historias para cada cierto tiempo volvernos a creer. Es así de sencillo. Hay una cosa que los estudios a nivel cada vez más de la conspiranoia determinan algo establecido, y es, cuando tú estudias lo que es
el proceso conspiranoico que hoy en día se desarrolla de una manera escandalosa, porque tiene todo tipo de medios para promocionar esas situaciones, no hablamos ya de televisión, de los informativos, de periódicos, sino que tenemos directamente todos los medios habituales de Internet, vamos a tener la cuestión de que hay dos puntos básicos para crear una conspiración. Y es sencillo. Lo primero tiene que ir en contra de alguien que destaque, por base, da igual lo que haga, pero tiene que ser algo que se cree en contra de un grupo o de una serie de personas que destaquen en un momento determinado. Y detrás, por encima de todo, lo más importante es, aunque des 2000 datos demostrando que eso es falso, va a dar igual, porque la demostración significa que tú eres parte de esa conspiración y con lo cual lo que estás haciendo es manipular y malinformar a la gente para que la conspiración no sea considerada. Y esos dos puntos, si lo veis en cualquier conspiración, rápidamente se ve. Y aquí estamos hablando de lo mismo. Directamente hay un movimiento en contra de, es decir, hacia grupos de rock o en un momento determinado cantantes. ¿Por qué? Porque económicamente han alcanzado un estatus que hay que ir en contra de ellos. Y lo segundo, por encima de todo, toda información que tú des en un momento determinado en contra de esa supuesta relación satanismo, rock, que des es porque tú en el fondo eres parte de ello. A mí me encantaría, porque siempre dices eso de siempre, no, es que eso el gobierno te paga y demás para el mantenimiento de que tú mantengas esa mala información, que más quisiera yo que cobrar, por algo parecido, pero no, curiosamente resulta que no, que a mí no me paga nadie, e incluso al revés, yo sigo pagando impuestos, no me permiten ni dejar de hacer eso, o sea que, aunque cuente historias en contra de... Pero bueno, estamos hablando de que durante los años 60, 70 y 80 se desarrolla toda esta idea de que los diferentes grupos de rock o cantantes, en el fondo, están haciendo toda una serie de manipulación para desarrollar un supuesto satanismo y que van en contra de las religiones establecidas. Lo primero hay que ver quién realmente cuenta estas cosas, porque claro, si queréis entender un fenómeno, no tenéis que ir a aquellos que cuentan la batalla, sino a las fuentes originales de donde nace este fenómeno. Y este fenómeno, curiosamente, que surge sobre todo en Estados Unidos, está fundamentado por Paul Crouch, hijo de un teleevangelista, creador de la cadena religiosa Trinity Broadcasting Network, que es un especialista en detectar supuestamente mensajes subliminales en las grabaciones de rock. Es decir, estamos hablando de un teleevangelista. El segundo caso importante fue el padre Reginbald, perteneciente a una de las ramas más ultraconservadoras de la Iglesia Católica de Estados Unidos, que escribió un libro que era El Rock and Roll, una violación de las conciencias. Otro integrista religioso. William Joseph Hart, predicador baptista, escribió un folleto llamado Rock and Roll por la revolución a partir de la subversión cultural. Es decir, la subversión cultural significa satanismo. Otro integrista. Este señor editó su libro en el estado de Minnesota y os recuerdo que Minnesota es un país que todavía hoy en día está prohibido bailar. Luego hay que ver de dónde nacen las cosas. El abad Seneschal, presidente de la Sociedad Francesa de Exorcistas, presentó su trabajo en el Congreso para la Fe en Fontainebleau, Francia, en los años 70, y este especialista llevaba claramente un trabajo en el que decía que, bueno, que evidentemente la música rock era satánica. Lo basaba en sus ideas. Entendamos, la música rock es considerada satánica porque tiene un gran problema, y es que de primero plantea una serie de modificaciones revolucionarias a nivel social que evidentemente a estos señores les pareció muy mal. Que tú pudieras escuchar una canción en que se valorara el amor de un señor hacia una señora y que le dijera que era muy guapa y que quería vivir toda su vida con ella, eso en una canción estaba mal visto. Si encima era de un jovencito era peor todavía. Si en un momento determinado ese jovencito cantaba que lo que quería era disfrutar con su compañera corriendo en un coche por las llanuras de Estados Unidos, eso estaba mal visto, porque los jovencitos en Estados Unidos no podían permitirse esas cosas tan normales como enamorarse, estaba mal visto. Por lo tanto, cualquier razonamiento, cualquier canción, podéis ver cualquier canción de los años 50 y 60, los inicios del rock, en el fondo lo que se vendía
Las canciones eran esas, eran canciones de lo que querían esos jóvenes, que era sencillamente, en un momento determinado, tener una vida más o menos divertida, intentar vivirlo lo mejor posible y, si era acompañado, mejor todavía. Y esas cosas, claro, desde los extremismos religiosos estaba mal visto. ¿Cómo iba a ser la gente feliz en este mundo? Recordemos que para las religiones hemos venido a este mundo a padecer para ganarnos un sitio en el más allá, en ese supuesto cielo, en el cual algún día llegaremos, y que bueno, que ni siquiera en la iglesia se ponen de acuerdo, porque hoy hay un sitio previo en el que vas a ir, que luego no está, que luego te vas a ir al infierno, pero resulta que el Papa dice que no existe. O sea, si no se aclaran ellos, difícilmente no vamos a aclarar el resto, ¿no? La realidad es que toda esta gente, estos supuestos especialistas, crearon toda una serie de libros que hoy en día todavía siguen publicándose y cada 15 días tenemos uno. Y más en una época como hoy en día tenemos algo que es el gran, de alguna manera, la gran presentación de cualquier cosa, que es Amazon. Si entréis en Amazon veréis que el 70% de los libros que se publican son de raíz religiosa. En Estados Unidos cualquier pastor de la religión que sea publica al año 2 o 3 libros porque, claro, sus seguidores tienen que comprarlos y así él hace su pequeño negocio y los vende vía Amazon. Es decir, estáis teniendo de que cualquiera puede permitirse el lujo de escribir a nivel religioso lo que le dé la gana, con el inconveniente o la curiosidad de que nadie les va a decir si eso está bien o está mal, porque por lo menos en la religión católica todo lo que se publica hay un relativo control dentro de la institución. En las religiones protestantes no hay ningún control, o sea que vosotros podéis escribir lo que os dé la gana, porque hoy decidís y os decidís ser pastor baptista porque os sale de ahí, y al día siguiente montáis el kiosco, empezáis a recibir gente y asunto resuelto. Y encima, claro, con la parte positiva de que en Estados Unidos una de las mayores maneras de conseguir desgravar dinero es pagando en las iglesias. Y una de las cosas que se sabe perfectamente es que las iglesias son todo este tipo de iglesias evangelistas en todo su concepto, son el principal medio de limpieza económica para cualquier tipo de dinero negro que exista. Porque claro, el propio gobierno en su momento ya reconoció que cada vez que se decía que se habían pagado, yo qué sé, $30.000 en plan subvención o en plan donativo a una iglesia, ellos daban por base que en realidad se estaba aceptando $30.000 porque en realidad no se habían dado más de 10.000, pero los otros 20 permitían a la persona limpiar ese dinero. Es decir, que estamos hablando que si nosotros tenemos un problema de que supuestamente existen muchos sitios de dinero de blanqueo, pues las religiones en Estados Unidos es un medio genial. Vamos a ver, nosotros tenemos la mayor congregación de seguidores de las apariciones de Covadonga están en Estados Unidos. Vosotros me explicaréis qué pintan en Estados Unidos señores que sigan las apariciones de Covadonga. Lo que pasa es que, claro, cada supuesto duro dado en Covadonga, aunque no haya llegado aquí ni un duro, allí se desgrava como actividad eclesiástica. Pues esa situación que es tan frecuente allí en Estados Unidos, pues hace que todas estas personas continuamente estén dando ideas y contando historias que evidentemente crean una situación. Todos esos libros quedan ahí. Todos esos libros son la base después para toda una serie de información a nivel de revistas y periódicos en Estados Unidos, que el 90% entendamos que su nivel crítico a la hora de dar información es nulo. La mayoría de los periódicos americanos son esos que te hablan de que, por ejemplo, en España los extraterrestres se han llevado 400 elefantes del zoológico de Vigo. Eso es una historia real contada en Estados Unidos. Solo hay dos problemas: en Vigo no hay zoológico y no hay 400 elefantes en toda España, con lo cual difícilmente se lo vayan a llevar los extraterrestres. Pero eso son noticias habituales en Estados Unidos. Con lo cual, que en un momento determinado salga un personaje diciendo que el rock es satánico, pues estamos hablando de un fenómeno perfecto para vender. Por un lado, el lado de control. Es decir,
esa música que molesta a muchos colectivos más o menos establecidos en Estados Unidos, encuentran el sistema perfecto para poder decir que no tiene que haber posibilidad de que esa música llegue a la gente. Y por otro lado es un control social absoluto. ¿Cuál es el problema? Que normalmente ante esos escritos sin base siempre hay quien los difunde. Y por ejemplo en España, a nosotros en los años 80 se publican un par de libros supuestamente firmados por un tal René Laván, que es cuando nos viene toda esa supuesta información del satanismo en el rock. El único problema es que René Laván en realidad es un español llamado Félix Yagüe, que saca 4 datos de esto, monta 2 libros, lo venden y evidentemente se venden. Y a partir de ese momento, como es de un señor que es extranjero, evidentemente ese libro tiene una base importantísima, no, porque si en Francia eso se escribe, perdón, estamos hablando de Barcelona, ahora quieren ser independientes, pero hasta ahora no, o sea, sigue siendo España. Pero la realidad es eso, nos venden el kiosco como si fuera algo directamente de los franceses, fíjate que son mucho más listos que nosotros, como han escrito este. Pero claro, entendamos que este señor, René Laván, mete frases tan sumamente interesantes entre sus páginas como la llegada a un pueblo cercano de Madrid, en el cual había un mensaje satánico llamado Bienvenido Mr. Marshall, que resulta que este personaje no se había enterado que en ese pueblo se había grabado la película y todavía estaban las pintadas que se hicieron cuando se hizo la película, pero era satánico. ¿Por qué? Porque a saber lo que querrían decir los del pueblo con eso del Bienvenido Mr. Marshall. Es decir, estamos hablando de un señor que además de escribir cosas sin mucha base, encima su cultura general, porque yo creo que todos conocemos la película de Bienvenido Mr. Marshall, es francamente desastrosa. Pues bueno, este señor ha sido una de las fuentes principales de información de toda una serie de fenómenos extraños, del misterio, como tanto les gusta a algunos hablar hoy en día, que es el que creó en aquella época un montón de libros con múltiples nombres, dependiendo del tema a tratar, y que se publicaban en serie. Vamos a ver, entendamos que, por ejemplo, en esa misma época, las novelas de Bruguera que se vendían del oeste o de ciencia ficción, todos eran con nombres extranjeros, todos eran españoles, uno de ellos vive todavía en la zona de Aluche. Lo que pasa es que, claro, si podían Carlos Ruiz, no tenía sentido, pero si ponían en Carraldos, sonaba genial y se vendía, no te digo cómo. O sea, es que estamos hablando de lo mismo en un momento determinado. Vamos a vender el producto porque entendamos que en España, os recuerdo aquello, que los relojes eran mejor si eran alemanes. Punto. Creo que es un tema suficientemente claro. La realidad es que todo este tema hace que en un momento determinado, pues bueno, una editorial, Obelisco en particular, publica los libros de este señor y muchos otros, y todo a base de frases sacadas de contexto. Es decir, lo que os comentaba de Bienvenido Mr. Marshall, por ejemplo. Lo que sí establecían todos estos libros eran las características, no que este señor decía, sino las características que se supone que se establecían en función de todos estos grupos religiosos extremistas que en un momento determinado habían empezado en Estados Unidos en contra de estas cosas, pero por la razón de que tenían que ir en contra de ese movimiento juvenil de liberación o de subversión que se estaba creando por razones claramente sociales y políticas. La realidad es que todas estas canciones tenían la característica de que eran diabólicas. ¿Por qué? Porque ellos lo decían, no había más razonamiento. Los cantantes pactaban con el diablo para maldecir sus propias canciones, cosa que no entiendo muy bien. En todo caso, sería para conseguir más resultados, pero si tú la maldices, es que no va a tener éxito, ¿no? Por lo tanto, fijaros la incoherencia del planteamiento. Otro lado es que incluían los famosos mensajes subliminales en los discos para influir en la gente y sobre todo potenciar en un momento determinado el suicidio de los seguidores, cosa que no es muy coherente. Vamos, cualquiera de vosotros entendéis que si vas a poner un mensaje en algún sitio, lo que haréis es que para que os siga más gente, no para que se os suicide. Vamos, yo no veo al señor Rafa estableciendo un sistema para que los que venimos aquí
Luego nos suicidemos, joder, se queda sin clientes. En todo caso, hará sistemas para que vengamos más, ¿no? Yo creo que es lo lógico, pero claro, la religión y la lógica a veces tienen un pequeño problema, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Os recuerdo esa frase de Einstein, que él siempre dijo una cosa muy concreta, y es que solamente hay dos cosas eternas, el infinito y la estupidez humana. Bueno, dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y del universo tenía cada vez más dudas, pero de la otra en absoluto, o sea, que os quede claro. La realidad es que encima se establecía que todos aquellos que le oían esas canciones, sean las que fueran, eran poseídos por entidades del bajo astral. Yo nunca he sabido qué es eso del bajo astral y esas cosas y tal, pero bueno, o sea, pero para estos señores estaba claramente establecido que el que escucha música rock es poseído. Bueno, no olvidemos que todos estos grupos religiosos que han sido un problema social en Estados Unidos, durante años han estado creando todo tipo de situaciones. Lo que pasa es que hay un problema por encima de todo, y es que hay veces en que la prensa no puede sacar esa información, porque claro, detrás, muchas veces de la prensa, a nivel económico están estos mismos grupos, con lo cual no pueden ir en contra de no van a ser tan locos de morder la mano del que les alimenta, ¿no? Y así, por ejemplo, todos conocéis el caso de Mark David Chapman, un señor que no teniendo nada mejor que hacer, se presentó un día y le pegó 2 tiros al pobre John Lennon. Pero claro, lo que nunca nos han contado es que este señor en realidad pertenecía a un grupo que eran los Born Again Christians, es decir, un grupo evangelista totalmente de lo más integrista que hay en Estados Unidos, y que este señor se fue a matar a John Lennon porque John Lennon había hecho un gran pecado, y era haber facilitado a través del Maharajis la entrada de las ideas orientales en Estados Unidos. Fue una venganza por razones religiosas, pero eso no lo vais a encontrar si no indagáis un poquito en la historia. ¿Por qué? Porque no interesa, porque cuidado, no vamos a ir contra aquellos que nos alimentan. Entonces esa situación va a hacer que en un momento determinado grupos como este, que realmente él pertenecía a un grupo establecido que eran los cristianos renacidos, están continuamente creando problemas en Estados Unidos, pero claro, lo que nos enteramos son los problemas de los musulmanes, no los problemas de los cristianos, esos cristianos integristas que están allí creando un problema muchísimo mayor de lo que creemos. Pero, claro, y esos son los que en un momento determinado han creado todo este mito, en un momento determinado, del satanismo y el rock, porque los grupos religiosos, por encima de todo, lo que quieren es controlar, ya sea de una manera religiosa o por enseñanza, de esos grupos, de esa gente, de esa juventud en Estados Unidos que está en un momento determinado naciendo. En cuestión de historias contadas, bueno, pues seamos sinceros, hoy en día es que tenemos la característica de todas estas historias, en realidad ya no nos las cuentan. El lado divertido, el lado de todas estas tonterías originales, de todos estos temas, ya nadie nos lo comenta. ¿Por qué? Porque no interesa, porque lo que hay que establecer es una idea ya preconcebida. El rock es satánico, ¿por qué? Porque es satánico, punto. Es decir, nosotros tenemos un inconveniente, hoy los mitos se crean así. Se crean para un control de la sociedad, no para enseñar, como decía al principio, lo que fuera en un momento determinado con los antiguos procesos paganos. Hoy lo que queremos es controlar a la sociedad, y el control se hace principalmente, mucho más que por encima de razones de tipo político, razones de tipo religioso. Es la principal sistema para intentar controlar a la sociedad. Así vamos a tener, por ejemplo, curiosidades que hoy ya no nos cuentan, pero por en su día era habitual oír. O sea, por ejemplo, John Todd, otro evangelizador de estos americanos que iba dando su circuito por todo Estados Unidos, decía claramente que cada vez que se hacía un disco de rock, se hacía un ritual de magia negra encima para llevar su mensaje y matar a todos aquellos que le oían. Volvemos al tema, o sea, vamos a ver, en un momento determinado, cuando se han hecho esos razonamientos, pues claro, la industria
discográficas siempre decían lo mismo. Hombre, yo no voy a meter si voy a meter algo, lo que meterá no será un mensaje para que gente se suicide. En todo caso, meteré un mensaje para que compren 2 discos, no uno. Pero bueno, esa lógica está claro que estas personas no se entienden. Cuando en un momento determinado se le busca en un momento cómo hacer eso, ellos hablan de que en el fondo, al comprar un disco, te llevabas un disco y un demonio, que era el que te iba a hacer eso. O sea, vamos a ver, estamos el invento del 2x1 de las grandes superficies, ¿no? Comprabas una cosa y te llevabas 2, incluido el demonio. Vale, muy bien. Estamos hablando de cosas que evidentemente no tienen mucha base, pero tienen su situación, y cuando en un momento determinado se establecía el hecho de decir, bueno, ¿y esto por qué lo dices? Inmediatamente encontraban razones supuestamente científicas, hay que ser sincero, para justificar todo esto. Por ejemplo, se decía directamente que era porque en las canciones existían descripciones físicas, tanto de señores y señoras, que aumentaban la vulnerabilidad moral de las personas. Bueno, debe ser que el hacer saltación de los labios de la chica con la que te quieres besar, sin duda alguna, pondría calientes a algunos. Yo eso en cierto modo lo entiendo, pero no entiendo más a la situación. No hablemos de los famosos mensajes subliminales metidos a nivel de registro al revés. Eso ha sido el gran mito continuo establecido de que todos los discos tenían mensajes al revés. Bueno, evidentemente detrás de eso había una manipulación clara que luego veremos. Y a la par teníamos el hecho de que se metían frecuencias de alta o de baja, de alta o baja frecuencia para alterar directamente la percepción de las personas. Bueno, o sea, si conocéis un poquito de lo que es un disco te permite una grabación, punto, no hay más. ¿Por qué? Porque en el momento en que haces una grabación sobre la grabación existente, te cargas el surco existente, por lo tanto, te has cargado directamente lo que es la posibilidad de reproducción. Pero claro, eso a estos señores no lo entendían muy bien. En cuanto a los mensajes subliminales, es importante que consideremos una cosa. Un segundo. Y es el hecho de que cuando nacen los mensajes subliminales se quiere establecer, por encima de todo, por una experiencia realizada en un momento que querían decir que... joder, no lo encuentro ahora. Bueno, se supone que en un momento determinado se produce porque un día sale la noticia en una revista, en el Times, en el cual una persona ha realizado un mensaje subliminal que ha metido una serie de imágenes en una proyección, supuestamente para aumentar el consumo de bebidas y de palomitas en un momento, en la sala de cine donde se estaba proyectando. Eso crea una respuesta social muy importante, porque todo el mundo considera que, bueno, es que te pueden manipular de una manera escandalosa, y se establece como algo con toda la base del mundo. A partir de ese momento vas a tener, en un momento determinado, que todo el mundo habla de mensajes subliminales en los sitios más insospechados, pero, curiosamente, todos los estudios que se realizan a nivel universitario buscando ratificar de alguna manera ese fenómeno, ninguno sale positivo. Pero se sigue dando por base que es real. Es decir, que se pueden meter mensajes en cierto tipo de medios, ya sea cine o ya sea en un momento determinado música, para influir a las personas. Y eso se convierte casi en un dogma de fe. Y no se te ocurriera decir que no. Porque evidentemente, claro, eras un vendido que en realidad te pagaba cualquier marca de refrescos para que dijeras eso, porque en realidad ellos lo estaban utilizando. Curiosamente a mí nunca me ha pagado nadie, pero bueno, debería ser millonario con todas las supuestas gente que me está pagando por decir estas cosas, pero vamos, es que es un verdadero problema, porque a final de mes voy jodido, como todo el mundo, pero eso es otro tema. Bueno, la realidad es que, claro, con los años aquello estaba establecido hasta que en 1964 la persona que había realizado aquello reconoce que todavía ha sido un montaje. Nunca existió ese registro, nunca se hizo aquella experiencia. Fue una cosa que él se inventó, la escribió, la puso en la revista,
todo el mundo la aceptó y nunca nadie quiso demostrar o se metió a demostrar la realidad de aquello. ¿Por qué? Porque como socialmente venía muy bien para lo que le interesaba a algunos, a partir de ese momento se aceptó como dogma de fe. Pero en realidad es imposible, absolutamente imposible, la existencia de un mensaje subliminal. Porque tiene una característica: si decimos subliminal, quiere decir que está por debajo de tu registro, por lo tanto no lo vas a registrar. Tú puedes poner lo que te dé la gana, pero no lo vas a ver, ni lo vas a oír, ni nada. ¿Por qué? Porque si está por debajo de tu registro a nivel sensorial, es como si no lo tuvieras. Nunca lo vas a poder registrar. Lo que pasa es que, claro, venía muy bien para meterlo en ciertas cosas, como por ejemplo en el tema que estamos hablando. Era muy bueno eso de, no, es que si se escucha, hay mensajes al revés. Vamos a ver, cuando se puso de moda aquello, mucho aprendiz de supuesto cantante, que era más malo que otra cosa, los discos los grababan al revés, porque siempre había tontos que los compraban, para oír a ver qué es lo que decían. Claro, tenían las tonterías más gordas del mundo. El diablo te llama, te quiere tener, no sé qué tal. Vamos a ver, era un montaje económico, marketing establecido para conseguir unas respuestas de toda una serie de gente, porque ya sabemos que en cuanto te cuentan algo y que encima tiene morbo, hay un porcentaje que van a ir, pero como verdaderos borreguitos a por ello, ¿no? Y entonces, pues claro, hubo una venta de una cantidad de discos importante, de grupos completamente que no han pasado a la historia, única y exclusivamente por eso, porque los grababan al revés. A lo segundo tenemos un pequeño inconveniente. Si tú haces rodar el disco al revés, lo primero que haces es te cargas la aguja. Eso es lo primero que haces, con lo cual estaba genial. Claro, las empresas de discos en ningún momento decían que todo eso era una tontería, vendían más agujas de disco, porque siempre había el gracioso que, no, es que he oído que aquí, claro, llegabas, pumba, toma por saco la aguja, y a lo mejor para intentar entender algo te significaban 2 o 3 agujas, y lo digo por desgracia, porque yo he sido uno de los tontos de hacerlo. Que os quede claro, o sea, las cosas como son. Porque claro, te venden el kiosco y tú llegas y eso, y si encima tienes un cierto grado de interés a ver qué pasa y demás, pues claro, tú coges el disco y evidentemente la lías. Claro, luego te echan la culpa y te dicen, no, es que tú utilizaste el disco español, tenía que ser el americano, y eres tan imbécil que buscas el americano. Y resulta que no hay nada. Pero claro, evidentemente, lo que había era eso, al final es, es que no tienes el oído preparado para oírlo. Claro, joder, ya estamos con la de siempre. Llevo 40 años en el tema y siempre me pierdo lo mejor porque no estoy preparado para vivirlo. Qué pena. A lo mejor mi problema es que es eso. No me dedico a tragarme las tonterías que otros dicen, ¿no? Pero la realidad es que vamos a tener siempre ese espíritu de querer asociar aquello que es diferente a lo que yo digo con lo malo. ¿Por qué en un momento determinado se establece esa situación de que el rock es satánico? Porque el rock procede directamente de un tipo de música que socialmente estaba mal vista. Cuando en un momento determinado, en los años 50, 50 y tantos, hasta los 60, empieza la música negra a tener importancia en Estados Unidos, los blanquitos de turno pierden todo por salir corriendo a escucharla. Ya fuera el jazz, ya fuera el blues, eran un tipo de música que evidentemente cantaban cosas diferentes de lo que cantaba la música normal americana, la que llamaban ellos normal. Claro, el problema es que esa juventud americana se fuera a oír la música de los negros, era un problema social muy importante, porque se estaba empezando a crear un problema muchísimo mayor de lo que nosotros nos damos cuenta, y es la interrelación de jóvenes blancos y jóvenes negros. Es decir, gente que en un momento determinado, en una sociedad donde el negro estaba completamente denigrado en todos los aspectos, empezaba a tener relación de igual a igual con la juventud americana blanca. Y eso no se podía permitir, tanto política como religiosamente. Además, teníamos el inconveniente de que, bueno, en un momento determinado, claro, esa música negra estaba asociada con una serie de conceptos que la sociedad americana blanca no aceptaba. Por ejemplo, la existencia de un señor como Robert Lee Johnson, que en un momento determinado muere a los 27 años,
un bebedor empedernido con todo un problema directamente de, vamos a ver, que se ligaba a cualquier cosa que pillara y demás, pues claro, eso, independiente de que fuera blanco o negro, daba igual, o sea, todo servía. Claro, era un problema social que no era posible aceptar. Que el americano de pro se emborrachara en el fin de semana y después se fuera a la iglesia era lo establecido, pero que los jóvenes se fueran a los barrios pobres a emborracharse oyendo música, encima que no era aceptada a nivel social, eso no se podía permitir. Entonces, claro, cada vez más la figura de la música negra era asociada a ese concepto satánico de que era algo maligno. Y, claro, lógicamente, todos aquellos que en un momento determinado iban poco a poco conociendo más esta música, potenciaban más la figura, y aquellos grupos de tipo religioso más extremista encontraron un medio perfecto para atacar todo intento de liberación por parte de la juventud, una juventud que estaba teniendo un problemas sociales muy importantes, porque claro, a todos les habían vendido ese mito del sueño americano, pero un día se encontraron que ni de sueño, ni americano, ni nada, ni tenían derecho a trabajo, no tenían una cobertura de ningún tipo, lo único que podían hacer era, como se descuidaran, acabar en Corea o en Vietnam. Es decir, estamos hablando de una situación social que en un momento determinado nunca era aceptada. Y esa juventud buscaba otros patrones para conseguir en un momento determinado escaparse de esa característica social que significaba el patrón blanco establecido. ¿Cuál era el problema? Que evidentemente los poderes fácticos, por llamarlo de alguna manera, no estaban por la razón de permitir esas cosas. Y así vamos a tener que, por ejemplo, Robert Lee Johnson, aquel señor que en un momento determinado es considerado el primer satanista dentro de la música, porque se corre el rumor de que él había hecho un pacto con el diablo y a partir de los 16 años el diablo le enseña a tocar la guitarra. Bueno, hay referencias de que el señor Robert Lee Johnson estaba tocando la guitarra desde que tenía 7 años, pero ese elemento histórico no importa. Lo que es único que hay con base es que en un momento determinado un seguidor suyo, William Brown y Soundhouse, en 1932 ya establecen que este señor había hecho el pacto con el diablo porque era la única manera de explicar que fuera tan bueno con la guitarra. El señor Robert Lee coge la frase, les viene genial y la potencia. ¿Por qué? Porque se convierte en esa imagen del incomprendido, del antihéroe. El antihéroe americano, que en esta época está cogiendo un valor muy importante. Y él vende esa historia. Y vende esa historia porque, bueno, le sirve directamente pues, para tener más conciertos, para en un momento determinado ligar más y para al final pasar lo que pasó, que murió de una puñalada porque se había acostado con quien no debía. El marido le mató. No fue un problema de diablos ni nada, no. Lo que pasa es que luego el mito se organizó y se siguió organizando. No, es que él había hecho un pacto por unos años y por eso murió. No, murió porque es que cuando no estaba borracho estaba metido en la cama que no debía. Entonces, si no era por una cosa, era por otra. Algún día se la iba a llevar, y se la llevó, claro. No necesitamos al diablo para justificar ciertas cosas. Pero lo que sí está claro es que para esos pastores, evangelistas y demás, era la demostración de que el diablo estaba detrás de esa música negra que estaba invadiendo el mundo blanco. La realidad es que toda esta gente poco a poco ya va estableciendo. Luego vamos a tener un Lee Hooker, por ejemplo, que entra dentro de esa música negra. Pero claro, estamos hablando de que curiosamente lo que no nos cuentan es que la mayoría de estos inicios de cantantes procedían de iglesias de tipo protestante o evangelistas. Es decir, ellos conocen en un momento determinado lo que es la música a través de la iglesia, pero posteriormente esa música no les es suficiente y buscan algo que les sirva para contar lo que es su propio sentimiento, y encuentran en la música negra ese sentimiento que la música de iglesia no les permitía. Y eso va a ser continuo a la hora de cada vez más llevar lo que es los diferentes tipos de música religiosa a mezclarse directamente con el blues principalmente, ¿no? La música de todos estos supuestos diablos negros, como los llamaban en su momento,
fueron cada vez más invadiendo socialmente la situación de los blancos, de los jóvenes blancos. Y así, en los años 50, nace claramente ya, a partir de ese blues, sobre todo la figura del rock and roll. El rock and roll va a nacer en un momento determinado, se considera que su nacimiento es en el 706 de Union Avenue de Memphis, donde está una compañía, la Sun Records, que es la primera que empieza a grabar estos nuevos manera de cantar o manera de representar la música. Esta compañía tiene la característica de que mete algo nuevo que hasta ese momento no existía, y era el marketing. Establece la existencia de gente a los cuales les da discos para que los lleven a las diferentes emisoras de radio para que las pongan. Estamos hablando de que los discos que se hacían eran el típico disco pequeño, con mucho como 2 canciones, no había más desarrollo en un momento determinado técnico para hacer otra cosa, pero esos discos salían relativamente muy baratos, con lo cual era muy fácil ir repartiendo, pero lo importante es que si se repartían en las radios que no tenían otro sistema de poner música, nada más que esos discos que conseguían, evidentemente los ponían hasta que se quedaban planos a fuerza de ponerlos. Entonces, si un disco en un momento determinado tenía un buen representante y lo conseguía meter en media docena de radios de la época, eso se podía estar oyendo hasta 10, 12 o 15 veces en el mismo día, con lo cual creaban un producto que llegaba a un público muy alto. Y, curiosamente, ese público alto generalmente era la juventud, que era el que buscaba ese tipo de música nueva y que ahora tenía un acceso fácil a ello. Eso va a hacer que, lógicamente, como comprenderéis, tardaron 5 minutos en considerar que la radio era un elemento diabólico. La radio estaba creado por el diablo para pervertir a aquella juventud. Lo que pasa es que aquí entrábamos en un problema mayor, y es que las radios movían más dinero y por lo tanto, cuidadito con quién nos metemos. Y poco a poco se fue perdiendo ese concepto. Entendamos que primero fue el cine, el elemento diabólico que estaba para destruir a la sociedad, luego fue la música, luego fue la radio y luego fue la televisión. Y hoy seguimos teniendo que oír las mismas cosas. Hombre, yo reconozco que la televisión cada vez es peor, pero bueno, pero tanto como diabólica, no sé, cada uno tiene sus opiniones, ¿no? Pero bueno, personalmente ahí lo dejamos. Así tendremos que entre una mayor tendencia a promocionar esta música de los negros o el rock and roll inicial y el desarrollo de las radios locales, van a hacer que poco a poco el rock and roll se extienda por Estados Unidos de una manera tan escandalosa que inmediatamente todos estos grupos empeñados en controlar a la sociedad van a hacer que tengan que actuar rápidamente en contra de ello para evitar que eso se extienda. E inmediatamente, ¿cuál es la situación? Potenciamos esa figura del diablo por medio y demás para en un momento determinado conseguir que todos esos mensajes que todas esas letras que constituían este inicio a partir de los antiguos blues, con sus mensajes con una tendencia sexual, el tener que bailar de una forma que evidentemente para muchos era considerada satánica por el desmadre que eso significaba. Estamos hablando del nacimiento no de la música ya de los bailes de rock, sino de todos los bailes de la época, donde los jóvenes no era el bailar al ritmo de la música en plan calladito, sino pegando saltos directamente. O sea, recordemos que en algunos estados no solamente se prohíben, sino que los padres llevaban a los hijos por haber estado en un supuesto sitio en el que habían bailado estas cosas a ser exorcizados para evitar que fueran poseídos por los diablos que les hacían bailar de esa manera. O sea, es que me temo que hoy en día se nos ha olvidado la historia, y la historia hay que recordarla para ver realmente de dónde vienen estas historias que hoy en día tenemos y que muchas veces damos por base, ¿no? Sí. Vamos a tener toda una situación concreta en la cual, pues a partir de ese momento,
los cantantes van a tener una verdadera situación absolutamente casi esquizoide. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento las músicas que ellos tocan están en contra de sus propias ideas. Tenemos, por ejemplo, personas como Jerry Lee Lewis, que se dedica a tocar música de rock hasta que un día él siente que está haciendo algo malo, porque Jerry Lee Lewis en realidad era un devoto cristiano, y en un momento determinado, a fuerza de la gente decir eso de que aquello era satánico, acabó creándole un problema que si hubiera sido hoy hubiera tenido un tratamiento psiquiátrico, y en aquella época lo que tuvo es una alcoholemia brutal. Ahogó completamente a su supuesto demonio que le hacía cantar con alcohol. Con los años intentó volver y demás, pero nunca volvió a ser lo mismo, porque su problema de aceptación de esa música que él tocaba nunca le permitió volver a recuperar lo que había sido en su momento. Jimmy Lewis o Little Richard, otro personaje que en un momento determinado tuvo el mismo problema. Little Richard además se le sumó no solamente el hecho de que fuera católico, sino que encima era negro y encima era homosexual. Vamos a ver, lo único que le quedaba, yo no sé qué es lo que era. Bueno, sí, el haber sido mujer, tú lo has dicho, pero bueno, al pobre se le juntó todo y claro, acabó directamente con un verdadero problema con su música, rechazándola supuestamente para salvar su propia alma. Es decir, que estamos hablando de que todos estos cantantes en un momento determinado tuvieron toda una serie de problemas personales con la propia música que estaban cantando, pero producida por la actuación de los grupos religiosos que habían metido esa mentalidad falsa de que estábamos hablando de una supuesta música que lo que en realidad ellos querían era que no tuviera éxito, para evitar que su estructura social establecida no se perdiera y siguiera siendo como ellos querían. Y así podemos, si empezamos a hablar de diferentes cantantes, vamos a tener gente como, por ejemplo, Jim Morrison, ya saltando en el tiempo. Jim Morrison es otra persona que tiene un gran problema. Entendamos que esta música ya hereda toda la parte más negativa de aquella música negra. La sexualidad desmadrada, el consumo de todo tipo de drogas, todo aquello, o si no el alcohol puro, todo aquello va a establecer en un momento determinado que los cantantes se conviertan en estereotipos a seguir por esa juventud en un momento determinado que está intentando romper con la sociedad establecida. Y a partir de ese momento se van a ir metiendo toda una serie de conceptos nuevos. Estamos hablando de la época en que las puertas de la percepción se abren gracias a gente como Hoffman o Timothy Leary, con el LSD, estudios realizados en universidades en los cuales se empieza a controlar esas drogas que permiten pensar que nos van a abrir unas puertas de la percepción muy diferentes y que, bueno, en aquella época, claro, no se conocían los efectos secundarios que producían. Eso se ha ido, por desgracia, conociendo después. Estamos hablando de una época en que gente como Castaneda nos trae directamente el consumo por diferentes supuestas drogas o elementos divinos en un momento determinado que van a permitir al hombre entrar en contacto con sus dioses. Todas las historias del Don Juan y demás, que luego con los años se ha ido demostrando que Carlos Castaneda era un cara dura, es otro tema. Pero lo que sí está claro es que todo aquello en aquel momento cambió la mentalidad de la gente. La gente joven quería encontrar un nuevo mundo directamente en el que poder acceder, que fuera diferente de ese mundo que les querían imponer sus padres. Y vas a hablar de esa situación en la cual, por encima de todo, vamos a vivir una de las revoluciones más importantes que se han producido, que es el movimiento hippie. Nosotros somos hijos de ese movimiento. Nuestra mentalidad nace ahí, realmente. Nuestra cultura nace ahí. O sea, el que tú tengas hoy ese concepto de que tienes que llevar la botella de cristal al contenedor de cristal, es una cosa que nace en aquella época, porque realmente en esa época conceptos como la integración social, la integración sexual,
la ecología, la existencia de la protección de la naturaleza, todos esos conceptos nacen en esa época y se han ido evolucionando con el tiempo. Hoy lo damos como cosas básicas, pero en aquella época estamos hablando de cosas que si tú decías que hay que proteger a la naturaleza, eras considerado directamente como un imbécil que había que poner en tratamiento psiquiátrico. Estamos hablando de eso, no son exageraciones, cuidado. Hoy lo aceptamos como algo no lógico, sino absolutamente necesario, pero en aquella época no existía ese concepto. Estamos hablando de que desde los años 60 del siglo pasado hasta nuestra actualidad, los últimos 50 años, el avance que hemos tenido es absolutamente increíble. ¿Pero por qué? Porque aquellos señores del movimiento hippie rompieron con muchas mentalidades establecidas y una de las principales causas fue el seguir esa música que tanto molestaba a sus padres, el movimiento rock. Con lo cual siempre vamos a tener pues esos grupos que en un momento determinado siempre estuvieron en el límite a la hora de la actuación. Jim Morrison y los Doors. ¿Cuál era el gran problema de los Doors? De Jim Morrison. Jim Morrison, en un momento determinado, no vamos a hablar de sus mensajes en contra de la guerra de Corea, en contra de la guerra posteriormente de Vietnam, toda aquella situación, en contra del establecimiento político, no. Jim Morrison ya en un momento determinado empieza a cantar en contra de una sociedad que tiene que cambiar su manera de pensar. Y eso le hace a él, en cierto modo, creerse que es una especie de mensajero, porque él cuenta una leyenda, que evidentemente nunca se ha podido demostrar, de que cuando tenía 4 años él vio un accidente de coche en el cual se habían matado, bueno, era una furgoneta en el que iban, me parece que eran 8 indios americanos, y uno de los abuelos se había matado en ese accidente. Y él desde entonces, bueno, cuando luego con los años contaba que en ese momento él sintió como una entidad que le posesionó y se le metió en él. Él contaba de alguna manera que el espíritu de aquel indio, que luego decía que era un gran chamán, estamos hablando de leyenda pura y dura, que quede claro, se había poseído de él, y él cuando empieza a cantar lo que hace directamente es representar la posesión por ese supuesto indio americano. Lo cierto es que antes de empezar él se pierde en el desierto. Dicen las malas lenguas, dicen que estuvo un día borracho perdido por medio del desierto, las buenas lenguas dicen que estuvo casi un año perdido en el desierto. No hay posibilidad de contrastación. Bueno, de la primera sí, de la segunda no, evidentemente, pero lo que sí está claro es que cuando vuelve, él ya se considera directamente el elegido en el sentido de que se va a convertir en el chamán eléctrico o el rey lagarto. A partir de ese momento se va a definir así. Y él cuando posteriormente actúa, ¿cuál es el gran problema? Él salía, pero salía hasta arriba de todo, generalmente de alcohol, porque él consideraba que necesitaba un estado alterado de conciencia, como tenían los antiguos chamanes, para cantar. Claro, cuando él sale al escenario y empieza a hacer toda una serie de danzas que rozan casi las antiguas danzas indias, todo el mundo decía que, claro, es que estaba poseído, ¿no? Es que él representaba ese papel, que quede muy claro, que socialmente es muy bien admitido, que inmediatamente, claro, le crea todo tipo de problemas a nivel con la policía, porque evidentemente era algo que no estaba legalmente admitido, con lo cual cada 2x3 todos sus conciertos eran cerrados, lo que hacía es que sus discos fueran más vendidos, porque la mala publicidad hacía que hubiera una mejor venta. Lo importante es que hablen de ti, aunque sea mal, pero que hablen de ti. Pues esa era la historia. Y él consigue en un momento determinado crear todo un mito sobre sí mismo que hace que se cree una imagen de cómo danzar encima del escenario, que luego ha sido repetido por todos los grupos de rock, desde los Rolling a todos los que se os ocurra más o menos, han hecho una representación de lo que Jim Morrison hacía encima del escenario. ¿Por qué? Porque era lo transgresor en un momento determinado. Claro, todo eso siempre que conseguía que cada vez que había un concierto de Jim Morrison, en la puerta tenías 3.000 viejas rezando por salvar el alma de los que iban al concierto. Vamos a ver, entendamos que no es eso tan raro. Yo entré a ver Jesucristo Superstar en su época rodeado de viejas rezando para que se salvara mi alma. O sea, que no entendamos que esto son cosas muy pasadas.
Bueno, mira, ni así, no mira, he estado en Lourdes, he estado en Fátima, me han rezado ahí y en ningún sitio han conseguido. Yo creo que mejor ya lo doy por imposible, ¿no? Pero bueno. En fin, la realidad es que ese es el tema, ¿no? Estamos hablando de que por encima de todo, todos estos personajes cada vez iban más teniendo esa tendencia transgresora e incluso potenciaban en un momento determinado esa situación, porque estamos hablando en una época en que empiezan todo tipo de movimientos religiosos vistos como satánicos. El budismo, todas técnicas de meditación trascendental. Cuidado, que hoy hablamos de esto y me diréis, joder, qué exagerado eres. No, en aquella época, cuando el Maharishi llega a Estados Unidos, rezan a congregaciones religiosas que se dedican a rezar para espantar al diablo aquel. O sea, que estamos hablando de una situación social divertida, por no decir otra cosa peor. Y estamos hablando de eso, de que todo aquello se asocia a movimientos como la recuperación de las tradiciones indias, el nacimiento de la Wicca, o sea, la antigua brujería inglesa que se empieza a extender por todo el mundo. Y vas a tener, por ejemplo, que Jim Morrison se casa con Patricia Kennehill en 1969, que es una de las representantes principales de la Wicca en Estados Unidos. El problema es que cuando se le pasó la borrachera no se acordaba de nada y entonces, claro, dieron el supuesto matrimonio por nulo, porque no era oficial, había sido en una ceremonia propia de Wicca. Pero vamos, pero la realidad es que aquello, claro, a Jim Morrison le encantaba jugar con todas estas historias raras, porque entendamos también que Jim Morrison tenía una característica. Jim Morrison nunca se le conoció una propiedad privada de una casa ni de nada en ningún momento. Él vivía en las casas de las seguidoras por etapas. La que le caía bien era su compañera, se iba a vivir a su casa hasta que se hartaba de ella y luego cambiaba a otra. O sea, y estuvo así hasta que, bueno, pues hasta que se suicidó y en un momento determinado, pues claro, la última le duró hasta que murió, pero nada más. Pero porque se suicidó, si no hubiera cambiado 20 veces más, porque era su política habitual. ¿Por qué? Porque claro, la libertad sexual en aquel momento era considerada eso. Y entonces, pues en un momento determinado, pues bueno, cada uno tendrá su opinión al respecto, pero él funcionaba así, pero no estamos hablando de él, o sea, estamos hablando de todos aquellos que posteriormente incluso empezaron a funcionar. No hablemos de Alice Cooper, no hablemos de David Bowie, no hablemos de los Rolling, todos jugaban a la misma técnica. Estaban con una o con otra, dependiendo de las circunstancias, hasta que se cansaban. Pues bueno, Jim Morrison empieza a crear ese estilo y de alguna manera eso ya se convierte en un patrón más dentro de los grupos de rock, que evidentemente es perseguido por estos grupos religiosos que, por Dios, ¿qué hacen estos señores? Disfrutar de la vida. Pero bueno, son opiniones. Así vamos a tener que, bueno, podemos estar hablando durante horas de todos los grupos que en un momento determinado han sido considerados satánicos, no digamos los Rolling Stones, sus santidades satánicas, por excelencia. Bueno, eso es lo que vendía el señor Keith Richards porque le venía muy bien, pero en realidad nunca. Lo único que había es que, claro, sus conciertos eran directamente seguidos por muchísima gente y que en un momento determinado tenían el inconveniente de que, bueno, la mitad de las veces acababan con problemas. No vamos a hablar, pues bueno, el concierto que realizan en la costa oeste, en el cual no se les ocurre nada más que la genialidad de poner a Los Ángeles del Infierno, este grupo totalmente extremista en todos los aspectos, como controladores de la afluencia. Lo menos que pasó es que acabaron todos a bofetadas, golpearon a la mitad del público y acabaron a navajazos con un pobre negro que el pobre había ido allí a ver un concierto, pero claro, le pegaron 2 navajazos porque iba con una chica blanca. O sea, que estamos hablando de que, claro, todo aquello era satánico, por Dios, estaría bueno. Pero en algunos casos todavía ha sido muchísimo más divertido, porque tenemos que en un momento determinado el señor Ozzy Osbourne, cuando empieza con Black Sabbath, es uno de estos personajes que dicen ya directamente, yo soy satánico. ¿Por qué? Porque vende. Y crea una estética satánica. ¿Cuál?
la de superhéroe casi de los tebeos, porque coge realmente la misma estética que tenía un personaje que era el hermano zombie de la Marvel, y estéticamente se viste igual. El tema está que, claro, cuando Ozzy Osbourne monta el grupo, uno de los primeros conciertos que realiza tiene la característica de que cuando llega al final del concierto se presenta en un grupo y le dicen: colega, tú eres de los nuestros, nosotros somos un grupo de brujos que nos dedicamos a la exaltación de Satán. Desde ese momento Ozzy Osbourne todos los conciertos los daba rodeados de cruces para espantar al diablo. Pero claro, esa parte no nos la cuentan. Lo más gracioso es cuando se edita el primer libro de Ozzy Osbourne y el señor que monta la carátula mete la pata y la cruz que tenía que ir detrás sale invertida. A partir de ese momento, toda la música satánica tiene que llevar una cruz invertida. La cruz invertida, lo siento, es la cruz de San Pablo. Digo, a San Pedro, perdón, a San Pablo no le crucificaron. La cabeza, es la de las tres. De las 250 cabezas que hay en el mundo. Pero bueno, a San Pedro le crucifican boca abajo, se supone, porque San Pedro no quiso que le crucificaran igual que a Jesús. Eso es lo que nos cuentan. Entonces ya sabéis, cada vez que veáis una cruz invertida, no estáis adorando al diablo, estáis adorando a San Pedro. Claro, es lógico. Pero bueno, la ignorancia americana, seamos sinceros, hace inmediatamente que la dejamos, de momento yo iba a dejar americana, luego ya la extendemos. Hace que ese tipo de imagen se asocie directamente a lo que es el satanismo, porque este señor le hace mal la carátula. Y a partir de ese momento, el señor Ozzy Osbourne, ¿qué hace? En vez de sacar las cruces hacia arriba, las saca hacia abajo, en todos los conciertos. Con lo cual, evidentemente, ya se crea una situación claramente de marketing. Además, entendamos, Black Sabbath es una película. Es el título de una película que en un momento determinado hace Boris Karloff. No voy a decir ni que sea buena ni mala, es una de las 2000 que en la época se hacen, y a tomar por saco. Y él coge ese nombre, ¿por qué? Porque le suena bien. Y coge ese nombre para su grupo. Pero claro, Black Sabbath, ¿qué sería? El Sabbath negro. Pero la realidad es que él nunca supo que estaba utilizando de concepto, porque ni sabía lo que era un Sabbath, y bueno, que fuera negro o blanco, en fin, eso del negro molaba, punto. No vamos a meternos en más cosas. Lo cierto es que con el tiempo vas a tener la característica de, claro, Ozzy Osbourne va a ir cada vez más, metiendo más esa imagen, y eso ya establece nuevamente la política a seguir. Y el siguiente, los señores de Motorhead. A todos los rollos satánicos metemos ahora elementos nazis. ¿Por qué? Porque molan. Entendámoslo, es el razonamiento. Vamos a ver, yo os puedo contar hace años, en un momento determinado de eso de encontrarte el típico personaje haciendo una pintada en una pared, estaba haciendo lo que era la cruz invertida, no sé qué tal, y de eso de con un humor negro increíble preguntarle, bueno, ¿y eso por qué lo haces? Y me dijo directamente, porque molan. Ese era el razonamiento, aquí ya te doy la razón, europeo, mundial, de los señores que utilizan estos símbolos. Su ignorancia es absoluta, pero bueno, queda muy bien. Así vais a tener que, a partir de ese momento, pues claro, toda una serie de grupos se van a ir asociando a esta concepción porque por marketing se vende bien. En esa época, además, tenemos un señor llamado Anthony LaVey, que crea una cosa llamada la Iglesia de Satán. La Iglesia de Satán, hay que definirla lo que era realmente, era un sitio donde todos los ejecutivos, los pijos de la época, como quien dice, querían buscar un sitio donde poder ponerse hasta el culo de drogas y si encima se follaba, y perdón por la expresión, mejor todavía. Espero que esto no lo vean en horas fuera de público infantil, pero vamos. Y la realidad es eso, o sea, el éxito de la Iglesia de Satán es que era un sitio para poder montar orgías sexuales y la gente poder ponerse hasta arriba en un centro que, como era considerada iglesia, nadie podía entrar allí, ni siquiera por razones judiciales. Por lo cual, se monta el kiosco, estamos hablando de un señor que quiso tocar el órgano, que estuvo hasta siendo directamente, entrenador de leones, o sea, hizo en la vida, el señor LaVey hizo de todo.
intentando buscar su sitio, y encontró su sitio montando eso. Claro, el porcentaje más alto del éxito que le tuvo, porque se casó con una señora que era impresionante, y claro, la tenía todo el día en pelotas, en medio de los rituales, y todos iban a ver el espectáculo. Entendámoslo, o sea, las cosas hay que decirlas como son, pero bueno. Y lo cierto es que, claro, la iglesia siguió funcionando gracias a la hija, que está todavía más llamativa. Entonces, claro, evidentemente seguimos hasta que, bueno, la liberación sexual con el tiempo cada vez es más importante y ya no tenía tanta gracia, ya no era, bueno, pues era algo más normal de ver. Simplemente con entrar en internet veías más gente desnuda que la que podías ver allí en un momento determinado, ¿no? Pero toda esta situación va a hacer que esto se vaya potenciando y en un momento determinado, claro, ¿qué ocurre? Que seguimos teniendo grupos que todo su afán es conseguir ir en contra de esto. Podemos decir grupos como el Parent Music Resource Centro, bueno, el Centro de Recursos Musicales de Padres, grupo totalmente evangelista, que su intención era ir en contra de todo este tipo de música en un momento determinado. Grupos católicos de todo tipo, o sea, vamos a tener una continua, en un momento determinado, situación, porque claro, ya se ha establecido que todo lo que es el metal y el satanismo están asociados. Y ya me da igual que sea Judas Priest, que sea el grupo que sea, todos van a ir utilizando los mismos elementos. Y en esas canciones siempre vamos a tener todo tipo de referencias a nivel sexual, a nivel de ir en contra del establecimiento social y demás. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso ya está establecido. Y así cada vez vamos a tener más elementos en ese aspecto. Así, Ozzy Osbourne, que sin duda alguna es el estereotipo, se establece que en un momento determinado, pues bueno, como había que llamar la atención, pues en medio del espectáculo no había problema, tiraba un gato, tiraba perros, tiraba lo que fuera, si al fin de cuentas lo importante era dar el espectáculo. Lo que hubiera detrás era lo de menos. Y una de las historias que se cuentan es que en un momento determinado el señor Ozzy Osbourne agarra un murciélago y le muerde. Claro, lo que no se cuenta directamente es que la mordida de Ozzy Osbourne del murciélago, en realidad es que ese numerito lo hacía, pero con uno de plástico. Y un día, uno de los señores que fueron al espectáculo, no se le ocurrió nada más que tirar uno vivo. Claro, el pobre animal cayó al escenario, las luces y demás, se quedó allí como atontado, no se podía mover el pobre animal, y este, acostumbrado a la movida, llegó, enganchó al pobre bicho y le pegó el bocado. Claro, estamos hablando 30 días ingresados, 20, ¿cómo se llama?, inyecciones contra la rabia y demás, porque claro, el tonto este había hecho algo que evidentemente no volvió a repetir el numerito, por lo que pudiera pasar. Pero, bueno, todo el mundo oye eso de que Ozzy Osbourne en un espectáculo en vivo y en directo decapitó, nunca decapitó, mordió a un murciélago. O sea, vamos a ver, entendamos que en estos casos es muy importante que la verdad no te jorobe una buena noticia, que os quede claro. En estos casos siempre buscar que posiblemente una buena noticia, que Ozzy Osbourne decapite un murciélago en el escenario, es una noticia lo suficientemente llamativa, y no dejemos que la verdad te deje sin esa noticia. Es decir, no te quedes con las ganas de pensar que eso ha sido verdad y te quedes directamente, porque la realidad es que, bueno, se equivocó y un mes en el hospital. Pero bueno, eso es cosas aparte. Entonces vamos a tener, pues eso, a partir de eso, todo va a tener sentido. Y todo va a tener sentido en la cuestión de querer vender esa figura. Por una parte, los que cantan van a querer vender la figura satánica. ¿Por qué? Porque es transgresora y vende mejor. Y por otro lado, lo que no hacen los cantantes, lo van a hacer los grupos religiosos para conseguir vender que estos señores son directamente los que llevan el mal por el mundo. Con lo cual, sumamos a ver quién la hace más gorda. Y así vamos a tener, pues bueno, cosas como Alice Cooper. Alice Cooper, que en realidad no dejaba de ser nada más que el hijo de un predicador evangelista. Claro, cuando quiere ir en contra de papá, ¿qué se le ocurre hacer? No, yo soy satánico y canto. Y encima soy la representación de una antigua bruja de Salem que yo me invento.
Y encima, pues claro, o sea, las características que voy a representar, que son, a la hora de moverme y demás, totalmente homosexuales. ¿Para qué? Para dar por saco más a mi papá. O sea, que así, claro, mientras papá no hacía nada más que meterse contra su propio hijo, diciendo que era la encarnación del diablo, lo que le estaba dando publicidad a un señor que en los principios, seamos sinceros, hoy tenemos la circunstancia de que han pasado un montón de años y Alice Cooper se ha convertido en una especie de mito, pero en su momento no se comía un colín. A la hora de vender discos y demás, no conseguía nada. Y el porcentaje más alto de la respuesta social que consiguió fue gracias a que papá estaba todo el día en contra de él. Si no hubiera tenido a su padre, hoy no conoceríamos a Alice Cooper, casi seguro. Pero igual estamos hablando de grupos como Kiss, King in Service Satan, Reyes al servicio de Satán. Vamos a ver, Kiss, cuando empiezan, es directamente Black Kiss, el beso negro. Lo que pasa es que, claro, cuando empiezan a levantar un poquito cabeza, llega un tío de la productora y le dice eso de, oye, es que eso suena muy mal, eso del beso negro suena muy mal, a ver qué hacéis. Claro, no puedes cambiar mucho el nombre porque entonces se te pierde la imagen. Y entonces quitan lo del Black y se queda en Kiss, el beso, punto. Pero claro, rápidamente la gente le busca una tercera explicación, Reyes al servicio de Satán. Vamos a ver, Kiss nace como 4 personajes de TVO, porque es verdad, o sea, se vestían de TVO. La estética que llevaban era personajes de TVO de la Marvel de la época. E incluso el principal, que era el León, era uno de los personajes que en su momento salió en Los Vengadores, lo que pasa es que sale en un número y desaparece, porque no tiene éxito. Aún sigue el grupo, claro, evidentemente. No, hombre, el espectáculo es impresionante, el que montan. Cuidado, eso es otro tema. Con los años se han ido aprendiendo, no han aprendido a cantar, pero sí han aprendido a dar espectáculo. O sea, eso es otro tema. Pero bueno, hay cosas que hay que entenderlas como son. O sea, entonces, por ejemplo, AC/DC, que evidentemente, según estos movimientos religiosos, son anticristo después de Cristo. Vale, yo siempre había leído que estos señores se pusieron AC/DC porque eran la corriente alterna de la electricidad. Viene, además, cuenta la anécdota uno de los fundadores, viene de la aspiradora de su madre. Efectivamente. Se giró, vio lo de AC/DC con el rayo en el medio y dijo, coño, mola, ya tenemos nombre. Efectivamente. Pues no, señores, no, pues no mientas. En realidad es una representación satánica de antes y después de Cristo. Sobre todo porque en inglés es DC. Efectivamente. Claro, evidentemente, es ahí el tema. Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Seguimos. WAPs. Efectivamente, esos son WAM, que en realidad son blanco anglosajón protestante, en realidad se vende como nosotros somos los pervertidos sexuales. Hay que reconocer que quien le da la vuelta a los nombres en el fondo tienen imaginación, hay que ser sincero. Pero bueno, Slayer, asesino. Bueno, pues Slayer es Satán se ríe mientras tú te pudres eternamente. Toma ya. Vamos a ver, entendamos. Hay problemas que en un momento determinado los grupos religiosos no tienen una capacidad muy alta en un momento determinado a la hora de desarrollar y de contar ciertas cosas. Ellos tienen muy claro lo que van a ir vendiendo. Pero es que entendamos que es que los grupos se lo han ido poniendo muy fácil. Iron Maiden con su querido Eddie, esa especie de zombie que era la representación del grupo. O sea, que es que continuamente todos vamos a tener, van a dar razones para que estos grupos se metan contra ellos porque es el mejor marketing que pueden tener. Motley Crue van a tener el disco de Grita al Diablo, o sea, es un continuo, con lo cual vamos a tener en un momento determinado, pues bueno, toda una serie de elementos que van a ser potenciados y que dentro de las mismas canciones se van a ir metiendo razonamientos de este tipo, con el cual de conseguir, por encima de todo, una respuesta a nivel del público, porque los grupos establecidos a nivel social van en contra de ellos. Entendamos, esto podría ser eterno,
todos los grupos sociales, todos los grupos han tenido en un momento determinado una respuesta en contra de ellos, de sus trabajos y demás, y los otros los han potenciado porque les han venido bien como marketing. Detrás del satanismo, pues evidentemente no busquemos nada en especial, porque evidentemente no hay nada en especial, nada más que un proceso de marketing creado en un momento determinado. Lo que se vende como ese satanismo no es un satanismo real, si alguna vez existió, que habría muchas dudas de hablarlo, sino directamente estamos hablando de un satanismo que nace de los tebeos y del cine. Esa estética que se vende en los grupos es la que nace en el cine y en los tebeos. Y en el cine americano entendamos por encima de todo una cosa, hay un gran problema. Los guionistas nunca se caracterizaron por tener un nivel de información mínimamente decente. Los guiones los hacían a matacaballo, de cualquier forma, y contando lo que primero se les ocurría. Con lo cual, estás hablando de la situación de que esas historias, que luego posteriormente han sido la base para crear todos estos mitos actuales, nacen de un medio donde su desarrollo cultural es mínimo. El cine de los años 50 en Estados Unidos llega a todo el público, vende toda una serie de imágenes que no tienen base ninguna, porque son inventadas por señores que tenían que escribir casi 6 y 7 guiones al día para poder hacer la cantidad de cine que se estaba fabricando. Entonces, en esas condiciones, no le pidas al pobre que encima se documente sobre nada. Y si la cruz invertida en un momento determinado sonaba bien, se ponía. Y si no, se metía el pentáculo, porque evidentemente eso era muy raro. Claro, que el pentáculo fuera la protección que la gente utilizaba, sobre todo hasta el romanticismo, en contra de los diablos, y que se utilice como símbolo para llamar al diablo, es una cosa que no entiendo muy bien. Solo lo entiendo basándome en eso, en la existencia de una ignorancia absoluta. Entonces, lo único que os pido es que cuando mañana sigáis viendo este tipo de cosas, que os vais a hartar de verlas, y sobre todo en Internet, y cuando veáis en un momento determinado que alguien vuelve otra vez a contaros estas cosas, si tenéis humor, buscar la raíz de la historia, y a lo mejor volveréis a encontrar no solamente que esa persona está utilizando información de oída, que no sabe ni de qué está hablando, sino que encima seguís potenciando unos integrismos religiosos establecidos en una época que han llevado en un momento determinado a que un señor como John Lennon fuera sacrificado en la puerta de su casa por un integrista religioso. Y nada más. Muchas gracias. ¿Él? ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Bueno, alguna por base, claro. ¿Alguno no tiene preguntas? Lo de WAPS tiene una canción del propio grupo. O sea, de We Are Sex Pervert, nosotros somos unos pervertidos sexuales, tiene una canción del grupo. Entonces, como nadie sabía lo que significaba las siglas de Utilizan. En una entrevista que le hicieron a uno de los miembros del grupo, le preguntaron que si significaba lo que decía la canción. El tío contestó, todos sus huevos, que sí. Claro. We are sex pervert. Nosotros somos unos pervertidos. Pero el tío sexual. Conoce a WAPS como We Are Sex Pervert. Y es por una canción del grupo. Igual que lo de Black Eyed Kiss viene porque su primera canción era Kiss Me Ass. Bésame. O sea, es que estás hablando de eso. De cómo en un momento determinado, con el tiempo, claro, se van a readaptando las historias en función de lo que mejor vende. Pero tú date cuenta que no es únicamente eso. Por ejemplo, música estigmatizada hay mucho. Hay una música que ahora todo el mundo baila y la llama supererótica y empieza a estar teniendo un gran estigma. El tango, por ejemplo. El tango solo se bailaba en prostíbulos. Claro. En la alta sociedad solo podían bailar 2 hombres juntos. Ni se le ocurrieron a una mujer salir a bailar un tango. ¿Para qué? Pero es que estamos en el mismo concepto. Y la llamaban la música del prostíbulo. Es que estamos hablando de un problema. O sea, el problema de las religiones es que parece que todo su afán es amargarnos la vida. Y entonces, claro, cualquier cosa que sale, que es diferente, que haya una sexualidad o una corporalidad más o menos establecida, hay que ir en contra de ella, por base. ¿Por qué? Porque es que hablamos de religiones que lo que nos han vendido es que el cuerpo es el mayor desastre que tenemos y lo único que tenemos que conseguir es directamente alcanzar esa espiritualidad para ir a ese más allá.
ese más allá maravilloso en que nos van a dar todo. Pero eso sí, no te suicidas, porque entonces no lo consigues. O sea, es una técnica de vamos a criar esquizoides directamente. O sea, les pedimos cosas que no pueden hacer porque encima... Y esa es la manipulación existente. Entonces, claro, cualquier cosa que tú en un momento determinado, ya sea la música, ya sea el baile, ya sea todo lo que en un momento determinado a lo largo de la historia ha significado el ser relativamente divertido, ha sido perseguido. Recordamos que hay tratados de la Iglesia en contra de la risa. Hay tratados de la Iglesia en contra de la risa, que es la representación del diablo que llevamos dentro. En el nombre de la rosa te lo hablan. En el nombre de la rosa es una de las... te cuentan. Un segundo que ha levantado la mano atrás. ¿Y qué opinas del tema de Paganini y demás? Pues mira, yo creo que en esos casos también, Paganini, por ejemplo, estamos hablando de... Vamos a ver, a lo largo de la historia siempre ha habido un concepto que era el hecho de que, bueno, estaba lo establecido, que era la religión, que era la que controlaba, y cualquier cosa que era innovador era considerado como diferente, como algo que no podía ser aceptado. Paganini en un momento determinado rompe con su toccata todo lo que es la estructura establecida de lo que es una composición, con lo cual, en un momento determinado, él la justifica. ¿Cómo? No, yo es que he oído al diablo en un sueño tocar esto y he contado lo que me he acordado. Lo veo perfecto. De todas maneras, entendamos una cosa, los sueños tienen una parte positiva y es que muchas veces tú mismo sobre el sueño tienes una proyección de algo. ¿Cuántos grandes descubrimientos se han realizado a lo largo de la historia en un sueño? Te estoy hablando desde, pues no sé, la tabla de elementos, lo de Watson y Crick, Hasta arriba de Crick va para eso, cuidado, es que en eso estamos hablando de otra cosa. Con el LSD también se descubierto cosas. ¿Él? Con el LSD también. Mucho. A saber, lo que pasa es que entendamos una cosa. Y de ahí que todos somos Paganini, ¿no? Casi, y que todo, y en estos días más. Y en estos días Paganini somos todos, y si no que se lo digan a Montoro. Pero bueno, no, la realidad es que entendamos una cosa. El ser humano tiene hay personas con una capacidad especial y en un momento determinado, ya sea el sueño, ya sea cierto tipo de drogas y demás, pueden liberar lo que él tiene dentro. Si tú no eres un buen compositor, por mucho que te pongas hasta arriba, no vas a conseguir sacar mañana nada. No, o sea, te lo digo así de claro. Ahora, Hace 30 años y no saco una buena ópera en la vida. no, ni la vas a sacar, o sea, disfrutará lo que quiera. Esta noche que lo mismo con lo que tú has A contado. lo mejor... No, pero que quede claro, o sea, las drogas, todas estas cosas no sacan de ti nada que ya no haya previamente. Que no tenga. Efectivamente. Algo que no tenga. Efectivamente. Dime. 3 preguntas. Una, como conspiración, en el tema del Vaticano, ¿al Vaticano le interesaba estos grupos de música? Mira, yo no sé si el Vaticano, muchas veces es que queremos entender que existe toda una gran organización en las cosas. Muchas veces los que mueven estas cosas son los de a pie, o sea, los que están en tu barrio, porque son los que realmente te pueden manipular a ti y son los que pueden hacer negocio a costa tuya. O sea, las grandes conspiraciones de que todo esto se organiza desde entidades de gobiernos extraños y demás, todo eso en el fondo muchas veces es un medio que aceptan ciertas personas que no pueden admitir que su vida en cierto modo ellos no tienen control sobre ella, de que su vida no es difícil de controlar y entonces prefieren derivar hacia grandes conspiraciones. ¿Por qué? Porque les viene bien. Si mi vida se reduce directamente a eso de me levanto por la mañana, trabajo, no sé qué, no llego a final de mes, voy de culo, iba a decir, y cosas de eso, si esto está orquestado desde arriba, no es un problema mío, es un problema de que yo no puedo hacer nada en contra. ¿Me entiendes? Una hipótesis sin llegar al racismo, si hubieras nacido negro, ¿llegarías a ser cantante de un grupo heavy igual? Vamos a ver, más posiblemente hubiera acabado en el blues, me gusta más. Pero bueno. También es heavy cristiano, ¿Eh? Que es heavy cristiano.
Hay heavy cristiano, bueno, tenéis, cuidado, tenéis hay una cadena ahora mismo en Madrid que se ve de estas de las 200 de esas, que una está dedicada a rock cristiano. O sea, si queréis oírla es vuestro problema, yo no me hago responsable de las lesiones cerebrales que puede producir. Va a repercutir aquí en España, sobre todo, bueno, tanto en Europa, pero más en España, el primer grupo heavy español y qué repercusión ha dado. Estamos hablando de que, vamos a ver, nosotros hoy tenemos una cultura que es completamente vendida, o sea, trasladada en un porcentaje muy alto de Estados Unidos. Nuestra cultura cada vez más está más influida por los conceptos americanos. Entonces, lo que hoy se hace de rock en España no deja de ser nada más que una imitación o de Estados Unidos o de Inglaterra. Es que es lo que hay. Entonces, claro, cuando en un momento determinado los primeros grupos que salen en España, la mayoría son imitaciones, sobre todo inglesas, sobre todo. ¿Por qué? Porque era el rock que se llegaba a España con más facilidad. Pero que en un momento determinado con el tiempo, claro, cuando ya empiezan a haber grupos americanos con potencia, sobre todo ya cuando empieza el heavy, es cuando ya influyen directamente en el rock español. Claro, o sea, estamos hablando de eso. Pero bueno, estamos hablando de eso, de una influencia en un momento determinado producida por... Y luego como también por la extensión. las caras pintadas y todo eso. Pero todo eso es por una función... Era solo marketing, ¿no? Era marketing. No era armamiento. Claro, es que todo eso vendía. O sea, si en un momento determinado te sale Alice Cooper, en plan, haciendo de bruja loca, saltando como un eso, pintado, pero pintado, o sea, en plan, de blanco y demás, porque representaba a la señora con los labios pintados y todos esos rollos. Claro, eso cada vez ha ido creciendo a su manera. Y lo que originariamente hacía Alice Cooper, luego David Bowie lo hizo, y así hasta claro, llegar al límite de los personajes de heavy. ¿Él? Hasta Marilyn Manson, ¿no? Claro, hasta Marilyn Manson, claro, es que es absolutamente ya el límite, que Marilyn Manson no deja de ser otro hijo de evangelista. O sea, es que estamos hablando de lo mismo. Que dice que se mantiene de joven y con ese espíritu gracias que ha hecho un pacto con el... Claro, estás hablando de eso. La verdad que bueno, Es todo marketing. es todo marketing, es todo marketing. Pero bueno, pues nada, señores, creo que ha acabado la jornada. Luego más preguntas, porque si no nos eternizamos. Fijaros lo que he tenido que hacer para conseguirlo. Pues claro, que quede claro que llevo con ellos, ¿cuántos años ya son? 4. Y en 4 años no he sido capaz de dármelo. O sea, he tenido que casi ponerme de acuerdo con el amigo Javier para que no viniera. Nosotros tampoco no lo hemos hecho, ¿eh? Bueno, entonces no digo nada. Yo tampoco la tengo, ¿eh? Y eso que da una conferencia antes que tú. Pues entonces no digo nada. Hay que hacerlas un día de esto, es que no hemos tenido tiempo. Está claro. Manuel, tienes el número 30. El número 30 es el número de la publicidad. Creo que va a ser un año muy bueno para ti. Promoción, etcétera.